Muy buen fin de semana, buenas noches República Dominicana, bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso correspondiente al día de hoy. Como siempre, Lucia Raya, Maxi Mansueta e Israel Figueroa estamos con ustedes para presentarles un resumen de la actualidad nacional e internacional. ¿Qué tal? Saludos, Israel. Hello. Hola, saludos mi gente, qué bueno que están ahí como siempre a través de este canal siguiendo este espacio. Para nosotros es un gusto y un placer compartir informaciones. Una semana difícil para algunos, sí, cómoda para otros, sí, una semana que llama mucho a reflexión, una semana que definitivamente terminó de mala forma en algunos aspectos. Y quiero lamentablemente introducir este programa hablando de temas sensibles y que a mí de manera particular me llaman poderosamente la atención. No sé qué es lo que está pasando, o sí sabemos, pero nos estamos haciendo los locos con lo que se está dando en el país. Señores, la depresión sigue tocando la puerta de miles de dominicanos. Jóvenes, Israel, profesionales. tenemos días, meses viendo cómo personas se están quitando la vida de la nada, lanzándose de edificios, calle, al mar, lo que señores, esto hay que prestarle atención. Sí. Estamos hablando de jóvenes, personas jóvenes de menos de 45 años, porque una persona de 40 años todavía es joven, aunque la Constitución establezca que no, pero es una persona joven. Vimos cómo en esta semana un joven de 32 años, hijo de un exfuncionario de la República, del señor Holguín, se lanzó de un edificio y se quitó la vida. Una depresión, tenía varios días ya, supuestamente su esposa lo había dejado y una situación terrible. Pero no es el tema de qué lo llevó a esto, sino el tema de que la salida más fácil para la gente hoy día es quitarse la vida. Entonces, de verdad que hay que prestar atención a esto, hay que prestar atención y no lo estamos haciendo. Y eso, señores, es peligroso. Esa salida como respuesta final a cualquier situación interna, pero también la agresividad. El otro. Un rayón de un vehículo, una persona que la ponen a esperar en un establecimiento público o privado, ¿y ya? En un hospital, en una clínica. Entendemos que a nosotros hay que atendernos, no, la pero inmediatez ya, es lo que premia. O sea, bajarle un poquito, y de verdad que el tema de la salud mental, reiteramos, porque no es la primera vez que hacemos ese llamado desde aquí, pero hay que ponerle mucha atención. Mira, no, ¿viste Debe cómo? ser declarado en estado de emergencia. Pero hace rato, o sea, vimos cómo también un joven de manera violenta agrede a una autoridad. Señores, la autoridad es la autoridad. Así y sea lo que sea, usted tiene que respetar. Aunque seamos muy críticos con el trabajo de los agentes de DGCET, pero portan un uniforme y hay que respetarlo. Y veíamos esa agresión, de manera particular yo eso lo condeno y eso tiene que llegar a las últimas porque no puede pasar eso. Pero también eso nos hace ver que aquí hay una ausencia de protocolos. No de todo. Porque en cualquier país, por más derechos humanos y respeto al ciudadano, muerto hoy. En Estados Unidos, que es el ejemplo para nosotros, un oficial, un ciudadano, le levanta la mano a un oficial y ahí mismo murió en paz descanse. Para que esté claro. Qué bueno que el que hizo eso hoy lo puede contar. Sí. ¿Tú entiendes? Es un cubano, los cubanos son guapísimos de que salen de Cuba. Nota. Pero tú viste, pero de hecho se vio la reacción de ese joven. Lo agreden y de todos modos él todo el tiempo echa para atrás diciendo ya, o sea, tú me agredes a mí y yo soy el que no quiero irme encima. Pero yo lo que no entiendo es que hay dos agentes en esa escena, hay dos agentes, y ese señor, un hombre y una mujer, el hombre fue el agredido, y ese come hombre se lo echó en un bolsillo a los dos. No, claro. Pero si uno de esos agentes saca un arma, ¿tú sabes hoy de qué se estaría hablando? El abuso policial. El abuso policial. Sí. Y estamos muy mal. Estamos mal. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Así mismo. Ojalá que también, señores, hay que mejorar esos protocolos. No hay que no esos protocolos. Porque estamos como de un extremo a otro. Sí, ¿no? O sea, en algunos casos hay un uso desmedido de la fuerza. Totalmente. Que te paran con un disparo. Pero en otro caso parece que son hermanos de la Santísima Caridad. A propósito de policía y de cuerpo armado, ha generado mucho estupor, sorpresa, la información de que la Policía Nacional cambiará el lema y cambiará también el uniforme. ¿Y resuelve todo el problema? Yo creo que no lo resuelve. No vamos a...
yo creo que la reforma policial debería avanzar. ¿Cómo que dicen? La fiebre no está en la sábana. La fiebre no está en la sábana, pero, señores, no es de ahora que la policía está de que por cambiar uniforme. Sí, eso es una torpeza innecesaria ahora. Cuando Franklin Almeida era el ministro de Interior, porque todo el ministro que llega se le ocurre la maravillosa idea de formular la policía. Alcoholímetros, las motos. Alcoholímetros, la Harley Davidson. Él se inventó unos uniformes también, que era Oscar de la Renta que lo iba a diseñar. Una locura. Una cosa extraordinaria. Incluso iban a tener que pantalones cortos porque este clima es muy cálido, cosa que estoy de acuerdo con eso. Pero eso se quedó en teoría. Lo que mucha gente le ha sorprendido y han condenado es que ese uniforme es exactamente el mismo que la policía haitiana. Azul. Y el lema también. Sí. No le hallo. Era proteger y servir. Antes ahora era ley, ahora es ley y orden. No, antes era ley y orden. No, ahora cuando lo cambien sería proteger y servir. Exacto. Pero ahora mismo el que tenemos ley y orden. es ley y vamos y a orden. tener un uniforme azul con proteger y servir. Policía Nacional. Ese lema está muy bien para Politur, sí, Sestur, para las hermanitas de la Santísima para Caridad, la policía de los ayuntamientos. Para los municipales. Exacto. Pero el orden se necesita. El orden se necesita. Y la ley, sobre todo, la ley se impone con orden. O sea, no queremos tampoco, eso lo dijo hace muchísimo tiempo, recuerdo, el padre Arnaiz, fallecido, en paz descanse, que él decía, ok, tenemos que reformular la policía, pero tampoco me convierta en la policía en una congregación católica, las hermanas de la Santísima Caridad. No, la policía de una u otra forma debe generar cierto temor. Ley y orden, me gusta ese lema, en la población. ley y orden. Claro. Respeto, por lo menos. Sí, exacto, respeto, más que temor, respeto. Exacto, que se respete el uniforme, claro pero sí. Tú no me puedes poner a mí ahora uno. Bueno, cambiemos de tema, amigos, porque esta semana, entre las buenas noticias que ocurrieron, Fulcar apareció. Sí. Fulcar en medio de salió, polémica por ese logo. En medio, pero que la salida de Fulcar, de verdad que, caramba, un hombre tan bueno. Tú sabes que Fulcar es un tipo bien. Sí, sí. Un político bien. Los periodistas lo hemos tratado muchísimo. Sí, Fulcar es un hombre bien, que no sabemos qué le pasó en educación cuando llegó. No, yo ahí no actuó bien, pero no supongo que su salida se debió también al tema de su enfermedad, que vamos a decir que sí, entonces, porque se vio feo según lo que él mismo explica. La colitis. Según lo que él explicó, se vio feo. Bueno, qué bueno que Fulcar está bien, que está sano. Ya, vimos unos videos en esta semana de él haciendo ejercicio. Sí. Y de verdad se ve diferente. Cuando llegó se veía delgado, feo, pero ahora se ve mucho más llenito, más robusto. Sí, pero fue una colitis. Fue una colitis. Una colitis. Okay. Qué bueno que esa colitis ya él pudo superar eso. Pero también la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué mueve a Roberto Fulcar a salir ahora? No, porque ¿qué tiempo hace? Él tiene amigos políticos que necesitan de su ayuda. Ah, él se está poniendo donde el capitán lo ve. De hecho, su hermano es un candidato a senador. Probable candidato a senador, exacto, porque no se ha definido todavía. Entonces y es un aspirante a la presidencia de la Cámara de Diputados también. Que si no estuviera ahí una montaña como Alfredo Pacheco, hubiese sido el presidente de la Cámara sin duda. Pero la salida de Fulcar se parece a, o sea, estoy aquí. La campaña ya está dando pasos acelerados, la precampaña está avanzando. Y yo llegué. Yo estoy aquí desde hace meses, pero les recuerdo que aquí estamos. Y también, ¿estamos aquí? Y también recordar que él mueve una estructura nacional. Señores, Fulcar fue el jefe de la campaña del presidente de la República. Fulcar fue uno de los creadores del proyecto Luis Abinader. De los 5 que arrancaron, Fulcar estaba ahí, encabezando eso. Pero tú te acuerdas que uno de los que comenzó ese proyecto fue Tony Peñaguaba. Claro. Y por una candidatura, un asunto, huyó. Volvió después, ya cuando la cosa estaba cogiendo forma. Pero Fulcar fue el que sustituyó a Tony Peñaguaba. Sí. Que uno decía que por el peso político, por lo menos esta nueva generación, no tenía un conocimiento muy
muy profundo de Fulcar, pero el tipo ganó la campaña. Y sí. Ganó la campaña. Está bien que hubo una ola en ese momento que no es la que tenemos hoy día, pero ganó, ganar y ganar. Pero que eso lo hizo recorrer el país. Sí, claro. Y Tú tiene ves, estructura entonces nacional. tiene una estructura nacional. Miren, señores, ese momento donde Fulcar hace esa rueda de prensa, él estuvo, fue una demostración de fuerza. Sí, también. Quienes estaban ahí con él. Los que estaban acompañando a Fulcar eran funcionarios, dirigentes nacionales. Y conocidos, porque a veces tú tienes un funcionario y es simplemente el que dirige X institución, pero no es tan conocido. Exacto, contrario pero a conocido y funcionarios, Entonces es una demostración de fuerza y vamos a ver qué ocurre. Dejamos a un lado el tema del logo. El censo ahora. Ajá, pero dejamos a un lado el tema del logo. Si no nos vamos a meter en el logo. Están ahí relajando de que Roberto Federer o Roger Fulcar, pero ya eso... Que sí es el mismo, pero está bien. Exactamente igual, fue calcado. Sí, no, pero yo entiendo también que por respeto a la población debieron explicar qué pasó ahí. Sí, sabemos la explicación, contratábamos una compañía que no hiciera el logo y la compañía nos mostró este producto, nosotros no teníamos conocimiento de eso. Y ya, pues tú lo sabes que tú vas... Sí, pero debieron decirlo para yo leerlo ahora y no tener que decirlo así de mi cabeza, de mi mente. Y finalizamos. Sí, que hay 10 millones de personas en el país. Hay 10.7. Yo estaba errada. ¿Cuándo tú creías que era? 12, 13. No, yo no sé de dónde yo saqué la información, pero yo asumía y siempre lo decía que éramos 11 millones de personas. Yo también. 11 millones de personas, 11 millones de personas. Esa era la cifra que yo daba cuando me preguntaban que cuántas personas en República Dominicana, o cuántos dominicanos. ¿Cuántos? Sí. Entonces, hoy me dicen, en esta semana me dicen que no son 11 millones, sino que son 10 millones y tanto. 10.7. Y que además crecimos en 1.300.000 y tanto, que éramos 9 millones antes en el censo del 2010 y hoy somos 10 millones. O sea, y eso no sé dónde yo lo saqué. Sí. Te creo porque yo tenía también el mismo dato. O sea, si comparábamos, si teníamos en mente la información del censo del 2010, la cifra andaba por ahí. Y uno entendía que 12 años después... No, mínimo, yo creía que estábamos rondando los 14 o 15 millones de dólares. Exacto. Entonces, hay muchas cosas que ajustar. O sea, no hay una sobrepoblación, no hay una explosión demográfica. Estamos bien porque vamos a terminar entonces como Uruguay. Uruguay tiene décadas con 3 millones de habitantes. ¿Y esto se puede controlar entonces? Se puede controlar. ¿Aquí se puede planificar? La gente, pues se puede planificar. Hay muchísimas viviendas también, no hay déficit de vivienda. No, entonces. No, de hecho, según el censo hay muchísimas viviendas vacías. Muchísima vivienda vacía, entonces, bueno, son muchos datos. Sí, que hay que procesarlo. Hay que procesarlo al paso porque no tendremos en los próximos 10 años otro censo y este es el buey con el que hay que arar. Así es. Nos guste o no. Y al que no se le pagó se jodió porque ya el censo salió. Ya salió. A mí no me censaron, a ti tampoco, mi esposa tampoco. Somos 3 por lo menos más de ahí. Hay que sumarle esos 3. Pero la directora de la Oficina Nacional de Estadística hablaba de que se trata de una fotografía demográfica, exacto, que mientras más tú lo acercas, la idea es que no quede distorsionada. Y por lo visto, partiendo de esa explicación, si esa no es la cifra exacta, que sabemos que no será, estamos cerca de ahí. Oh, wow. O sea que no es nada de preocuparnos. Okay. Hacemos una pausa y al regreso más de El Repaso. Por favor, no se retire. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ.
Salama, la super tienda. Continuamos con más de El Repaso y saben ustedes que nosotros siempre sacamos tiempo, espacio para hacer un repaso de la actualidad internacional. Sabemos que pese a vivir en una isla no estamos aislados de la realidad latinoamericana y damos seguimiento a lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Es por eso que nuevamente nos honra contar con Andrea Moreno, quien es consultora y también una respetada investigadora de opinión pública, para que hablemos acerca de la realidad de Colombia. Lucy, Así la cosa es. en Colombia, esta semana Ecuador fue que captó toda la atención, pero ahí bailan unos colombianos, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero el presidente Petro, que cumple cumplió un año recientemente, su aniversario fue en medio de otro escándalo, porque no ha sido el primero. El detalle es que este escándalo, su hijo, Nicolás Petro, lo acusa, lo señala de haber recibido un financiamiento irregular. O sea, ¿cómo los colombianos están viviendo este nuevo escándalo de la gestión de Petro? Bueno, con mucha incertidumbre, mucha miedo sobre el riesgo de la gobernabilidad y de la institucionalidad, está asumiendo este nuevo escándalo que ya venía desde el año pasado. Sin embargo, ya hay una denuncia formal. O sea, y el caso entró al sistema de justicia. Ya el caso entró al sistema de justicia por lavado de activos y por enriquecimiento ilícito, por haber recibido unos dineros que están por encima de su salario como diputado, porque él es diputado en el Atlántico. El hijo de Petro, Nicolás Petro Burgos, que él es hijo de su pasada, de una pareja pasada, es diputado del Atlántico, que es en la costa de Colombia. Entonces él nunca declaró ese patrimonio, cosa que todos los servidores públicos deben hacer. Claro. Entonces él está siendo investigado por recibir esos dineros ilícitos. Todavía no hay una denuncia formal sobre si esos dineros entraron a la campaña o no. Sin embargo, esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Él ya dijo que él se había quedado con ese dinero. O sea, dijo Petro, el hijo de Nicolás. Exacto. O sea, él antes se había declarado inocente, ahora ya dijo que sí tiene ese dinero, pero lo que se debe comprobar ahora es que ese dinero no entró a la campaña y que el presidente Gustavo Petro no estaba enterado de esa situación. De eso. Hasta el momento, todo el proceso judicial va en que él sí pidió ese dinero a un expreso por narcotráfico, que es Santana López de Sierra, y él ya aceptó que recibió esos dineros. Sí, hay todas las pruebas, porque hay unas pruebas de chat, hay una denuncia de su ex esposa. Entonces ahora lo que se debe probar es dónde está ese dinero, si él lo recibió y qué hizo con él. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Y hasta dónde le afecta todo esto que está pasando, la imagen de Petro, su gestión? Pues lo ha afectado muchísimo, sobre todo porque él siempre se había mostrado como el líder anticorrupción. Líder moral de Colombia. Líder Claro. en moral en Colombia. Entonces esto lo ha afectado muchísimo, aparte de ser una situación muy dolorosa a nivel familiar. Es una situación que afecta mucho su reputación en estos momentos y que impulsa a la oposición a pedirle y a exigirle que deje su mandato. Sin embargo, ya ha estado firme que eso no va a pasar. ¿Cuál sería el argumento para pedirle la renuncia? El argumento sería, si se comprueba
que él sabía de estos dineros No, o mejor para dicho, su campaña. más que el argumento, la figura, porque hay países que tienen algo que se llama, creo que incapacidad moral, como Perú, algo así, que como lo y hizo Ecuador, con me parece. Dina Ajá. Boluarte. ¿Cómo se llama la figura allá para pedirle la renuncia? No, O sencillamente acá no se la sería piden eso. pura y simplemente. Juicio político. Sería un juicio, o sea, sería si se llegan a comprobar los delitos. Okay. Pero no está en la mira, digamos, el presidente por alguna causal constitucional, sino en caso de que se lleve un proceso legal y se llegue a comprobar que esos dineros entraron a su campaña, que fue lo que pasó con el presidente Samper en el 2008. Sí. Que sí se comprobó que él recibió unos dineros, ya había pasado su gestión, que se comprobó que se habían recibido unos dineros para esa campaña. Por lo visto, Lucy y Andrea, Petro no ha tenido un día de paz luego de llegar a la presidencia. Ha sido como de escándalo en escándalo, porque en su círculo íntimo también había, bueno, Benedetti y Laura Sarabia. También hablaron de que hubo un manejo irregular de fondos. De su hermano también. Pero la familia es una familia exquisita. De su hermano también, de su esposa, porque ella ha viajado muchísimo. Entonces también tú sabes que siempre que viaja o hay situaciones de ostentación, sí. Eso es muy mal visto. Sí. Y con sus ministros, la ministra de Salud no le fue para nada bien, la ministra Irene Vélez de Minas y Energía también fue muy criticada y además se comprobó que había nepotismo en su gestión, entonces ella salió y bueno, ha habido una serie de situaciones irregulares que, como tú dices, no ha tenido un día de paz durante su gestión. Y a lo que se suma ciertas actitudes, comportamiento de la primera dama, de su esposa. Sí. Una bailadora exquisita, me encantan los bailes de ella. Sí, se mueve muy bien. Sí, no. Eso le favoreció en campaña. Creo que lo mejor del gobierno, pues. Generaba mucha identificación a nivel cultural, con la cumbia, la salsa. Y con la juventud también, porque es joven. Y con la juventud, que ya es muy joven, y con ese espíritu tan joven, y demasiado. La moda, porque es súper posicionada como en su vestir, con el estilo, la moda. Entonces también eso conectó muchísimo, pero ahora ya con tantos viajes y con ya haber incluido en el gabinete amigas cercanas, vecinos incluso, entonces eso le ha afectado también la reputación y la imagen del ¿Qué tan ostensibles son esos viajes de la primera dama? Llevan el año más de 7 viajes internacionales, entre ellos pues India, África, Sudáfrica, diferentes países, China, entonces muchos países que son muy costosos. Pero que no son viajes de compromiso oficiales, de Estado, no son viajes oficiales. No son viajes oficiales, y algunos a los que ella ha viajado por el gobierno. Exacto, ha viajado pues como acompañante o en algún tipo de gestión. Entonces esto afecta muchísimo la imagen de los gobiernos en general. Y los viajes de la vicepresidenta, porque vi también que había una situación muy cuestionable con... Ella fue a África a conocer sus raíces. Pero fue a un evento muy importante sobre la explotación de minerales, de petróleo. Fue a una negociación muy importante. Lo que ella más se ha criticado es que ella va y vuelve a su casa todos los días en helicóptero. ¿Cómo? Eso ha sido lo que más se ha criticado. Ella vive pues le ha gustado. Ella vive en Cali, que es a media hora en avión de Bogotá, que es donde está la casa presidencial. Sí. Y es a 10 horas en carro. Entonces ella se justifica que ella ha sido muy amenazada. Y es cierto. O sea, ella tiene unas amenazas contra su vida constantes y sonantes.
O sea, son Pero muy se han contundentes. procesado, han ido a la justicia. Porque ella, recuerden que ella es activista medioambiental. Oh, sí. Y en Colombia los activistas medioambientales mueren Sí. durante el gobierno de Duque. Pero ella era murieron activista muchísimo. antes de ser vicepresidenta y no andaba en helicóptero. Y ahí no andaba en helicóptero. Entonces ahora ella dice que tiene más en riesgo su vida, o sea, su argumento es que tiene, pero es muy costoso la gasolina. Le sale el costoso al gobierno combustible. porque el Al combustible Estado, que eso claro. usa no es el combustible igual que un auto. Exacto. Y se ha calculado los viajes, más o menos, de ella ir al trabajo, de su casa al Sí, trabajo, ¿cuánto no sale? recuerdo mucho, pero ¿Y por qué no se son muda al palacio, a la millones. casa presidencial? ¿Se puede? Se podría, hay pero ella tiene antecedentes su de que- familia ya, es más cerca de Choco, que es de Buenaventura y de las zonas que ella visita. Y le gustará vivir ahí, o sea, es Señores, te digo a ti es que el clima se diferente. se descubren gustos con la presidencia y el oficio de gobernar. Las alturas dan mareos. Sí. Sí, Andrea, no a todos. volviendo al tema de Petro, ¿cómo el partido al que él pertenece ha tomado esta acusación? ¿Qué tan fuerte es su liderazgo interno para soportar esto? Y en el propio seno del gobierno, ¿cómo ha sido tocado? Lo defienden mucho. Eso es O importante. sea, su propio partido lo defiende, su gabinete lo defiende y lo apoya en la institucionalidad y en seguir adelante. Ok. El pueblo lo defiende. En la última encuesta que se hizo el 9 de esta semana, Sí, 9 de agosto. por el Centro Nacional de Consultoría, que es una empresa muy bien reputada encuestadora en Colombia, dice que el 83% de la población apoya la gestión, o sea, quiere que 83. 83%, pero eso que es a él le mucho. vaya bien. El tema es que ese 20%, ese porcentaje de la 17, población sí. 17 que queda, es muy poderoso. Tiene los medios de comunicación. Entonces, por eso lo que llega, digamos, internacionalmente es más negativo de lo que es en realidad. Ahí aparece entonces la revista Semana. Ahí aparece la revista Semana, Yo que le es de decía a los Lucy, Gilinski. en Semana, Vicky Dávila y el grupo, no, o sea, no le sacan el guante. No le sacan el guante. Que son de la oposición. No le sacan Que el son de la oposición. ¿Son de Uribe? Y son de familia, Tradicionalmente. de familias muy poderosas que tienen los medios de comunicación. Entonces también por eso la imagen, digamos, a nivel internacional se afecta mucho, a diferencia de los países como Francia y ese tipo de países que tienen como otros medios alternativos más fuertes. Ujú. Pero sí, definitivamente ponen en una situación muy crítica a Colombia en términos de gobernabilidad, lo cual nos afecta muchísimo en términos de seguridad Sí. y económicamente. Sí. Se puede decir, Andrea, que según el panorama que tenemos hoy, Petro termina su periodo. Sí, claro, lo termina. Lo terminó Samper, no lo va a Claro. terminar él. Y un Sí, lo tema termina. importante, Andrea, claro, todo es importante lo que hemos estado conversando sobre tu país, sobre tu tierra maravillosa de tantos recursos naturales y intelectualmente, dominicanos viajando a claro, muchos dominicanos allá. El tema del acuerdo de paz, que Petro trató un poquito eso también. ¿Cómo está? ¿A qué nivel están esos acuerdos de paz? Están muy débiles. Con el gobierno de Petro, él propuso la paz total. Ujú. La paz. total. Siempre se había propuesto la paz posible, Sí. ¿ya? Ahora él propuso en su gobierno la paz total. Y los grupos, no ha habido un acuerdo con los grupos actuales. Entonces, ha habido muchas situaciones de terrorismo. Hace poco hubo una en mi ciudad donde vive la vicepresidenta en Cali. Entonces está realmente salido de control. Y el proceso de paz fue algo que no se le dio continuidad, que no se dio, no se mantuvo esos acuerdos. Se desarmaron, o sea, se había avanzado incumplieron. mucho, pero Se incumplieron los acuerdos. ¿En qué sí se ha avanzado? En educación para la paz.
O sea, las personas sí, hay un plan de gobierno que ha educado desde la infancia la resolución de conflictos. Qué bueno. Obviamente esos resultados no se ven tan rápido. No. Porque son sembrar en la infancia, en los adolescentes. Sí, las próximas transformar toda una cultura. Claro. Transformar toda una cultura. Es sí, una no meta más a a largo claro. plazo. Entonces, digamos que en lo mediático, que es el comportamiento de los grupos guerrilleros, no hay un acuerdo y no se mantiene ese proceso de paz. De hecho, están surgiendo rumores de una amenaza del ELN, que es el grupo armado que queda fortalecido, sí, a el fiscal actual, al fiscal Barbosa. Entonces, esto afecta también mucho porque ¿quién es el que quedó, el que quedó presidente? Por eso, porque había sido guerrillero y tal vez podía tener mejor comunicación y de pronto era más favorable llegar a mantener la paz y unos acuerdos. Entonces, esa expectativa no se está dando. Pero sí está muy fuerte la educación para la paz. Los colegios, en los adolescentes, con semilleros de educación para la paz y resolución de conflictos. Pero eso ya lo veremos más adelante, y es un cambio cultural que lleva más tiempo. Importante es sembrar la semilla con esa idea. Andrea, cambiando de tema, ¿cómo ha sido recibida en la opinión pública de Colombia en esta semana que hayan sido apresados colombianos por la muerte del candidato presidencial en Ecuador? Bueno, eso no lo desayunamos hoy. Sí, terrible. Hoy apenas. Muy, 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 muy duro. O sea, es como que los colombianos siempre han tenido una puerta cerrada internacionalmente. Sí. En las aduanas, en los puntos de migración. Hay que preguntarle algo más siempre. Siempre hay que preguntarle más. Siempre hay una desconfianza, siempre hay incluso abusos de autoridad, sí, aceptados y normalizados en España, en muchos países. ¿Tú te has sentido en algún aeropuerto, te has sentido muy controlada, chequeada? Sí, mucho, sobre todo en España, en México también. En España son así casi con todos los latinoamericanos. Sí, en Brasil no, en Argentina tampoco, o sea, en los países así como latinoamericanos no. Sin embargo, sobre todo en México y en España, que sí, bueno, que son más de Centroamérica, sí, siento que hay un sesgo bien alto, que es producto de estas situaciones, ¿no? Sí. Primero lo de Haití, que hace magnicidio contra el presidente, sí, y ahora esta situación también, que se repite. Entonces, realmente se empiezan a generar percepciones y rumores de esas alianzas de izquierda, ¿ya? Se fortalecen esas alianzas de izquierda de los países que tienen presidentes de izquierda. Uh-huh. Entonces empieza como a tomar fuerza esa situación de los países que ahora tienen gobiernos de izquierda y que se aumenta esa percepción negativa de ese aumento de la criminalidad. Es un tema porque figurar, aparecer así, como bien has dicho, en la situación haitiana, el magnicidio, y ahora en esta situación, es como que a un país que está hablando y promoviendo una política y una cultura de paz no le beneficia. Así que no, pero esperamos que esto sea algo pasajero, que ese pueblo siga levantándose como siempre lo ha hecho de abajo, logren realmente la estabilidad de un acuerdo de paz, y es hora de que ya Colombia arranque en el desarrollo que por tantos años lo tuvo restringido por el tema de la FARC. Así es. Pero que ya finalmente se nos termina el tiempo. Una última pregunta. ¿Podrá Petro lograr en el Congreso la aprobación de un plan de reforma que ha sometido? Bueno, él tiene 3 reformas actuales. La de es muy salud, ambicioso. Sí. La de salud, que es muy importante, la reforma pensional y la reforma laboral. La reforma de salud y la pensional están rajadas, están por debajo del 40% en aprobación.
Sin embargo, la reforma laboral sí va por encima ¿Qué propone de un esa reforma? 50%. Propone, primero, eliminar la informalidad de por ejemplo, los prestadores de servicio, que lo que aquí pues sería como personas freelancer, personas que trabajan como con subcontratos, pero no directos. Mejorar esas condiciones para los prestadores de servicio, como una mayor equidad a nivel tributario para las personas formales. Pagar más. Para las personas con empleos formales e informales. Hay varias cosas que sí se han ido aceptando, o sea que tiene más acogida esta reforma y probablemente pase esta reforma laboral con algunos ajustes. Sin embargo, las de salud y la pensional sí necesitan mucho más ajustes porque se quería hacer una reforma total. No. Entonces eso no se va a permitir, sino como mantener cualquiera de las tres cosas que pueda ser aprobada en estos momentos le puede favorecer. Sí, necesita que se apruebe por lo menos una. Bueno, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, Andrea Moreno, por haber pasado por aquí a repasar la actualidad colombiana. Andrea Moreno es investigadora social, consultora y trabaja muy bien estos temas de opinión pública. Ustedes no se muevan, que todavía queda más de El Repaso. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Hola amigos, amigas, continuamos con más en El Repaso. Hoy en nuestra sección internacional, Israel Figueroa y Lucia Raya haciendo comentarios y análisis de los principales temas internacionales de la semana. En esta semana, ese martes fue intenso, con muchas cosas, terrible, tanto a nivel nacional como internacional. Comenzando por lo internacional. Así es. Cuéntame. Bueno, nosotros vivimos en esta semana, vamos a comenzar por lo más trascendente, que fue el repudio internacional que causó el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador. Claro. Él estaba en un tercer lugar en las preferencias del electorado, un tercer lugar con buenas votaciones, no un tercer lugar de un 3, un 2, no. Y vimos cómo ese video se hizo viral. Es patético ver ese video y cómo de una forma tan súbita, subiéndose al vehículo, a su vehículo, lo ejecuta. Fue, pienso, un francotirador muy estrenado, alguien que tenía conocimiento de todo el escenario, de dónde podía hacerlo y que sabía que iba a salir así perfectamente. Hay muchos cuestionamientos al accionar de su equipo de seguridad, porque ha trascendido también que ese vehículo, bueno, evidentemente no tenía el vehículo, no tenía el blindaje necesario. Y el vehículo que usualmente utilizaba para eso no lo portaba, no lo tenía. Llegó después que ocurrió el hecho. O sea, hay muchos detalles que llaman la atención
y que tendrán que proceder a una profunda investigación las autoridades en el Ecuador. Mientras tanto, el Ecuador está bajo un estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, que ha quedado consternado y toda la comunidad internacional realmente ante este hecho trágico que ha ocurrido y que es preocupante porque Israel nos dice que el crimen organizado está ya enquistado en toda América Latina. Sí, que no solamente, vamos a decir, puede suceder acá. Mira lo que pasó en Haití, que por cierto hay ciertas similitudes. Y lo que está pasando en todos nuestros países de la región. Colombia pasó, ¿cuántos años pasó Colombia bajo inestable, bajo por esa un hecho tensión similar a eso? Sí. Pero en el caso de Colombia era el candidato que se perfilaba a ganar. Tú sabes que nosotros cuando vemos ese tipo de sucesos, luego de lamentarlo, uno mira hacia adentro y uno entonces se da cuenta que nosotros hemos avanzado mucho en estabilidad, hemos avanzado mucho en respeto, porque los debates políticos aquí, lo ocurrido, gracias a Dios, es impensable en la República Dominicana de hoy. O sea, que es bueno que uno cuando ve esos hechos, tú quieres decir, uno se compare a nivel nacional y vemos que gracias a Dios no llegamos a esos niveles de criminalidad. Tenemos violencia, por supuesto, no somos la excepción, pero no a una magnitud como esa. Así que esta situación, valoremos nuestro país. Hay que valorarlo y valorar también, Lucy, el clima de crecimiento económico. Tenemos también 50 años creciendo. ¿Tú entiendes? Y ahora vamos a invertir. Exacto, a propósito de la visita del presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali. Irfan Ali, que es joven, el presidente de Guyana. Sí, muy joven. Tú sabes que ha generado mucha tensión, comentarios en redes, el hecho de que el gobierno dominicano decidiera arrendar tierras en Guyana para la siembra de maíz. Hemos estado escuchando a algunos especialistas que dicen que es recomendable, es positivo, primero para que las tierras dominicanas puedan ser utilizadas con otros fines. Exacto. Y que no está nada malo que una economía que ha crecido tanto como la economía dominicana también tenga intereses. Sí, realmente hay una visión ahí del Poder Ejecutivo, una visión de futuro positiva para el país y esperamos que sea aprovechada al máximo realmente ese intercambio bilateral entre ambos países, tanto en el ámbito comercial, en el ámbito cultural y de la cooperación técnica científica en que podamos aportar. Y que este tipo de convenio y este tipo de alianza se incrementen, que haya. Claro que con otros países también de la región. Es que nosotros tenemos que pensar en los intereses de la República Dominicana. Así es. No podemos pensar en los intereses de otra nación. No. Hoy nosotros, en la pandemia pudimos comenzar la jornada de vacunación por la ayuda de un país con el que no teníamos hace 5 años, 6 años, 10 años relaciones diplomáticas. Entonces hay que explorar, porque hay potencias que van en ascenso, como parece ser el caso de Guyana. Así que nosotros no perdemos absolutamente nada. No, al contrario, salimos beneficiados. Sumamos. Y eso es necesario. Así que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales también nos conviene. Sobre todo algo, Israel, que es el tema del acercamiento con el Caribe. Sí, que nosotros hemos estado siempre de espalda. Sí. Y las razones por las cuales quizás no participamos de la CARICOM de una manera activa y dinámica. Sí. Pero ahora con esas relaciones con Guyana, eso nos puede abrir paso hacia la CARICOM. Sí, tú sabes que también me gustó que él dice que como el próximo año Guyana tendrá un asiento en el Consejo de Seguridad y que van a aprovechar ese espacio para promover el discurso dominicano con relación al tema haitiano. Sí, es necesario, claro,
que ellos los hagan está bien, porque cuando nosotros estuvimos como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, una gestión que fue muy buena, lo hicimos muy bien y creo que nos merecíamos esa oportunidad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque fuimos uno de los países fundadores de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Esa fue la primera vez, ¿cierto? Así es, y que no lo lográbamos por el tema de la situación con China como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Ya cuando abrimos relaciones con China, otras puertas se nos fueron abriendo. Entonces, pero aún estando en el Consejo de Seguridad y presidiendo en varias ocasiones las reuniones, nosotros no podíamos, presentamos la inquietud haitiana, pero no podíamos intervenir mucho porque nosotros somos parte de ese conflicto, de ese problema en el sentido de las relaciones bilaterales. Sí. O sea, que lo haga Guyana, eso nos favorece, es otra voz que está intercediendo y que está presentando esta problemática de que hay que solucionar el tema de la seguridad en Haití porque es un problema de seguridad regional que nos afecta a todos en la región. Claro que sí. Se nos termina el tiempo, Lucy, pero ya en esta parte final de este segmento, Donald Trump volvió el pasado martes a un tribunal y yo creo que en lugar de perjudicarle, todos los relacionados con su investigación le está beneficiando. Bueno, eso esperamos y que no creamos, Israel, que también que en la posibilidad de que todo esto también le pueda afectar. Tanta sentencia y acusaciones de impunidad en muchos temas, al final pueden terminar realmente afectando. Hay una intención de frenar esa candidatura. Sí, de todas formas. Creo que es porque tiene buenos números. Bueno. Hacemos una pausa y al regreso más de El Repaso. Por favor, no se muevan. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Continuamos con más de El Repaso y ya en esta parte final, ojalá que haya un acercamiento entre el Colegio Médico Dominicano y las altas autoridades gubernamentales, porque los pacientes tuvieron que padecer en esta semana la paralización de los centros médicos públicos y privados. Si no se resuelve rápido esto, habrá una escalada de paros que ha anunciado el Colegio Médico Dominicano, y sabemos que tú, hemos tenido aquí representación del Colegio Médico, estamos de acuerdo 1000% de que esto tiene que ser, el plan básico tiene que ser revisado. Sí, ellos indican que una mayor cobertura, una mayor para los enfermos pacientes mentales necesitan una cobertura mejor. Mira, es quizá la población necesita un poquito más de orientación con eso. Y esta creo que es de las primeras veces, o de las pocas veces, donde el motivo de la paralización no es beneficio únicamente para el médico. Estamos hablando de política, de modificación. Quizás por eso es más difícil, ¿tú entiendes? Sí. Es que se revisen los planes, que se aumente la cobertura, que
una persona no tenga para todo un año solamente 8,000 pesos en medicamentos. O 3,000, como o 3,000, porque eso se te acaba la primera vez que tú lo usaste, sí, ya se terminó. Claro, muchas veces porque tú tienes medicamentos que son de uso continuo. Y se va. O sea, la Silostal, por ejemplo, que usa mi mamá para la circulación, eso entré y ya se terminaron. Así mismo. O sea, no cubre absolutamente nada. Entonces de aquí uno lamenta que haya que paralizar los centros de salud, pero... Estamos de acuerdo con la lucha. De manera particular, lo que no estoy de acuerdo con el método. Con el método. Porque al final quienes salen más perjudicados son los pacientes. Sí. Pacientes que están en condiciones muchas veces de salud muy avanzada, muy grave, y que lamentablemente se deterioran aún más porque tienen que esperar más tiempo para ser atendidos. El método es lo que yo condeno. Es condenable, pero también hay que ver cómo se conversó durante semanas. Sí. Para lograr... Ha habido negligencia por parte de las autoridades. Exacto, se conversó durante semanas para lograr una solución, pero estamos hablando de que no era que estaban hablando con el viceministro, no, estamos hablando del ministro de Trabajo, porque un tema del Consejo de Seguridad Social, y él es el que preside ese consejo. También estamos hablando de la vicepresidenta de la República. En un momento se anunció un acuerdo, pero se han anunciado miles de acuerdos acá. Sobre todo con los colegios médicos. Todos los años se anuncian 1, 2, 3 hasta 4 acuerdos. Y firma, y fotos, y la ADP, y esos gremios. Y que va, al final nada. Pero nada, vamos a ver qué pasa en lo adelante. Esta semana esta semana es muy movida. Sí, porque vamos a ver qué va a pasar en el Senado con la presidencia. Pero eso se queda este hombre ahí. Bueno, él publicó un tuit a final de esta semana donde él decía que además un hombre estable, un hombre que no está peleando con el gobierno, que está apoyando al gobierno, un tipo bien, que maneja los fondos bien. Entonces, Ginette ya... Austero. Exacto, austero. Ginette ya soltó eso, por así decirlo, como decimos en el argot popular. Entonces, eso se ve. Bueno, vamos a ver esta semana cómo marcha. Sí. Este miércoles el presidente Abinader va a pronunciar un discurso desde todo Santiago. El mundo está en nervio, esperando a ver si el presidente va o no va. Si va a decir que va a la reelección o si ¿Tú tienes dudas de eso? ¿De qué va? ¿Cuál es su nombre? Él puede decir que no. Si él quiere que el PRM pierda, que diga que no. Porque ahí no hay nadie más que pueda asumir esa posición ahora mismo. Absolutamente claro nada. Que no, pero eso el presidente es torpe. El presidente creo que el año pasado hizo lo mismo, pronunció un discurso desde Santiago. Desde Santiago, sí. Él le está dando mucho cariño a Santiago. Supongo que después de la elección de Abel Martínez como candidato presidencial. De hecho, hay una casa presidencial en Santiago. Exactamente. Sí. Supongo que ahora habrá mucho más... yo creo que será el anuncio. Recuerda que Santiago es Santiago. Santiago tiene una clase empresarial muy poderosa. Fuerte, muy poderosa. Muy fuerte, ¿entiendes? Entonces es normal que el presidente vaya a Santiago más seguido. ¿Tú crees que debería repetir, dando como un hecho que él se va a presentar como candidato presidencial? ¿Tú crees que debería? Perfecto. Raquel. Claro que sí, él no puede inventar con otra gente. Yeah. Raquel y él. El binomio. Yo digo que Raquel es la vicepresidenta que todo presidente quisiera tener. Pero es una mujer perfecta en esa posición. Es la vicepresidenta perfecta. Primero, no tiene aspiración presidencial. No hay sombra. Comenzando por ahí, no tiene aspiración presidencial. No hay sombra. Y si la tiene, la va a tener del 28 para allá. Del 24 en adelante. Yo no le veo todo el mundo, muchachos. Es una mujer de Santiago. Es una mujer que conoce el empresariado. Es una mujer que tiene un excelente manejo con la iglesia. Es operativa. Es operativa. Donde quiera que tú la pones, resuelve. Funciona. Tiene la iglesia así. Sí. No, y es una vicepresidenta que no le ha generado todavía un solo ruido. Señores, Abinader, yo estoy seguro que cuando coge el periódico a veces con algunos funcionarios hasta la mujer le ha generado problemas a Abinader, pero ella no. Sí, con el Twitter, él dijo que ha tenido que él perdió esa batalla. ¿Tú entiendes? Sí. Sin embargo, con la vicepresidenta no ha tenido ningún tipo de... Y donde quiera que hay problemas, mandan a Raquel y la... Mira con el COVID, la vicepresidenta. Ahora, ¿el medio ambiente? Medio ambiente, en el sector eléctrico, tiene que estar la vicepresidenta. O sea, sí, recordemos que cuando ella la nombraron ahí, había un ruido feo en el sector eléctrico. Claro. Había un ruido... Claro. Sí. Ella resuelve. Hubo un apagón esta semana en el Palacio. Sí. ¿Lo viste? 6 minutos. Sí. ¿Y el fallo de quién fue? Porque es un asunto de seguridad.
Porque aquí le gusta mucho tirarle la cosa a las empresas. Ah, no, que es un tema de este. Eso no es un tema de este. Es un tema de seguridad, que falló la seguridad del Palacio. Porque se supone que ahí debe haber una planta de emergencia. Que entre, pero al minuto. Al segundo, mi hermano. Entonces, no puede ser que esa planta no respondió. Es un tema de seguridad. Eso es seguridad nacional. Claro. Eso Señores, no es un tema como han querido decir. Que la distribuidora, eso no es un tema eléctrico, de electricidad y de la distribuidora, es un tema de Palacio Nacional, que la seguridad falló, que eso no debió pasar. Y si pasó, debieron inmediatamente accionar. Pero es que el Palacio no se puede quedar a oscuro. Es lo que te estoy diciendo, un tema de seguridad. Mucho menos si está ahí el presidente. Pero venga, porque, un apagón, pero el presidente está en Santiago despachando. No, o está en su oficina, o está en su casa. Pero está el presidente en una actividad como invitado, transmisión en vivo. No. Eso se vio. Eso fue muy un feo. fallo de la seguridad presidencial, un fallo de Palacio. No es un fallo de la distribuidora como han querido decir mucho. No, señor. La seguridad que se ponga las pilas, porque también hubo un lugar en estos días donde un loco tiró unos tiros cerca del presidente. Perro. Y en estos días una entrevista en vivo, el ministro de Turismo, hablando de la seguridad, y un loco atrás, peleando con el seguridad. Pero también a eso hay que sumarle los robos que hubo en una actividad donde estaba del mismo presidente. Entonces, todos los vehículos los violentaron, se llevaron armas de fuego, se llevaron dinero, se llevaron computadoras en una actividad del presidente. Entonces, todo eso son fallos de la seguridad. ¿Tú entiendes? Hay que decirle a la seguridad presidencial que su objetivo no es impedir que la prensa aborde el mandatario. Que es lo único que hacen bien. Que parece ser que es lo único que ellos hacen bien. Que es resguardar la integridad del mandatario. Y donde esté el presidente, o sea, todas las inmediaciones. Yo recuerdo antes que donde iba un presidente, hasta en los techos, tú tenías personas vigilando. Tú tenías el tipo que limpiaba botas, era uno del DNI. La muchacha que te vendía el helado era del DNI. Todo el que estaba en las inmediaciones era del DNI. Tomaba control del lugar 24 horas. Había control, pero ahora hay fallo ahí. Cambiamos de tema porque esta semana la Junta Central Electoral publicó una resolución que yo no sé si son buenas noticias o malas para los partidos. Tarde lo que está esa resolución. Yo lo que no entiendo es cómo la Junta Central Electoral va a hacer cumplir esa resolución. A esta altura. No lo entiendo. Una resolución que impida la publicidad externa, que impida la celebración de mítines, que impida caravanas. Yo quiero saber cómo la Junta lo va a hacer. El presidente de la Junta, Román Jaques, ha dicho que hablamos el 25, cuando habrá una reunión con los partidos políticos. Yo quiero saber cómo la Junta va a aplicar eso. Y yo que invertí miles, por no decir millones de pesos en la impresión de vallas, afiches, de spot publicitario. Y tú me vas a decir ahora que yo tengo que retirar todo eso de la calle. Pero el detalle está en que se perdió un tiempo precioso. Pero es que este no es el momento, es lo que te digo. O sea, ¿cuándo fue que comenzó la campaña? Ya la pre-campaña tiene varios meses. Claro. Realmente es lo que establece la ley y lo sabemos. Sí. La ley establece que en las precampañas son mítines, en reuniones cerradas, cero publicidad exterior, cero caravaneo. Sí. Pero es que ya se le salió de las manos, es lo que parece ser. Parece. Es lo que parece ser. Y para tú controlar eso, hay que ver cómo va a reaccionar la oposición, porque al gobierno eso ni le va ni le viene. Porque tú tienes el gobierno activando 24/7 y el gobierno no se puede parar. No. Ahora, ¿cómo tú vas a promocionar tus candidatos siendo opositor con esos impedimentos? No, y muchos candidatos nuevos. Candidatos nuevos que hay que darlo a conocer. Que hay que darlo a conocer y que toma un tiempo. Que eso toman no un tiempo, para que eso no es de ahora para ahorita. No, entonces yo creo que la Junta, te reitero, le cogió el tarde para yo espero que no esté, que sería entonces peor que esté amagando con la carabina vacía. No, ya, eso no es momento. Es que eso no es momento, mi amor. ¿Qué tú vas a hacer? La capital, nosotros que vivimos aquí, la capital completa está llena de afiches por todos los lados. Y si tú sales para el interior, es lo mismo. Entonces, todo el trayecto, tú vas 2 cuadras y te topas con 200 afiches de diferente gente. Entonces, olvídense de eso. Señores, pero solamente los aspirantes a la alcaldía del distrito por el PRM tienen el distrito nacional copado de campaña. Con vallas digitales. Bueno, para no mencionar nombres, todos los que aspiran, solamente esa es una posición y son miles. Y los regidores que le siguen a ellos, Todo. Bueno, finalizamos, amigos. Este domingo hay una convocatoria de una marcha. Vi ese video, me dio mucha pena. La hija de Leslie Rosado
convoca a las personas que se solidaricen con ella para la Plaza de la Bandera este domingo en repudio a la ratificación de la sentencia de 20 y 10 años a los responsables del asesino de su madre. Sí, es muy penoso, de verdad que el video da mucha pena. Ella presenció ese momento que no se le va a olvidar jamás en la vida. Se parece bastante a su madre. Se parece bastante. Sí. Tú sabes que 1 año o 2 años en uno después de cierta edad no hace mucho cambio, pero entre 16 y 18 y hacen ya casi 2 años de eso. Ella tenía 16 cuando eso, ahora tiene ya casi 18. Y es un parecido increíble. O sea, increíble. Verla a ella, uno, me imagino que las personas que están mucho más cercanas también tienen esa situación. Toda nuestra solidaridad con ellos. Así es. Ojalá que la protesta, la marcha pacífica sea bien respaldada, es por una causa noble. Y que la justicia vea ese tipo de casos y que hay un debate ahora de que debe o no modificarse el Código Procesal Penal, porque a veces pareciera que es como una puerta revolvente, por un lado entran pero salen con facilidad. Y eso es sin mencionar el tema del borrado de fichas que había dentro de la Operación Gavilán. Una locura. Señores, estamos es una selva. Estamos mal. Muy mal. Malísimo. Vamos Amigos, a acabar esto para que no, no vamos a sigamos terminar. Gracias por habernos acompañado, gracias siempre por su apoyo, gracias por los comentarios que tienen hacia el trabajo que realizamos cada fin de semana desde este lugar. Positivo, que hay que decirlo, ¿verdad? Que muchas gracias por eso. Queremos seguir aportando, poniendo nuestro granito de arena al desarrollo del país, y también, que es un objetivo que nos planteamos, recordar que lo que tiene que ver con el país y los temas de políticas públicas son muy serios para tomarlo con banalidad. Y es lo que tratamos de hacer desde aquí. Gracias por su sintonía y hasta la próxima. Bye, bye.